9 de noviembre de 1944, 0520 horas. Bosque de Urgen, Alemania. El sargento técnico Frank Kowalski se agazapó tras un roble destrozado, con los dedos entumecidos dentro de los guantes y el aliento empañando el aire helado. 200 yardas más adelante, al otro lado de un claro fangoso salpicado de cráteres de proyectiles, los nidos de ametralladoras alemanas tenían a todo su pelotón inmovilizado. Llevaban allí 11 horas. 3 hombres estaban muertos. 7 heridos. El resto yacían de bruces en el barro, rezando para que la siguiente ráfaga no los alcanzara. Kowalski bajó la mirada hacia el arma montada en el trípode que tenía a su lado, una modificación que nadie había autorizado, ningún manual descrito, ningún oficial había aprobado. 3 cañones Browning M1919 soldados uno al lado del otro, 3 cintas de munición alimentando un único receptor reforzado, 3 mecanismos de disparo sincronizados con un único gatillo. Cuando lo presionó, los 3 cañones abrieron fuego simultáneamente. El sonido no era de ametralladora. Era un rugido metálico continuo, una tormenta de plomo tan densa que parecía sólida. Los alemanes tenían un nombre para ello, aunque Kowalski no lo aprendería hasta meses después, de un prisionero que sobrevivió al ataque. Lo llamaron Eisenregen, lluvia de hierro. Frank Kowalski nació en 1919 en Atramp, Michigan, un enclave obrero en el centro de Detroit, donde inmigrantes polacos se ganaban la vida a la sombra de plantas automotrices y fundiciones. Su padre operaba una punzonadora en Dodge Mine. Su tío reparaba maquinaria de líneas de montaje. El joven Frank creció en un mundo de acero y grasa, donde los hombres se ganaban el respeto arreglando lo que otros rompían y construyendo lo que otros necesitaban. A los 14 años ya sabía soldar, mecanizar y fabricar. A los 16, trabajaba de noche en el taller de su tío, aprendiendo a leer planos y tolerancias, comprendiendo que la diferencia entre lo funcional y lo fallido menudo se medía en milésimas de pulgada. No soñaba con la guerra. Soñaba con abrir su propio taller mecánico, quizás diseñando herramientas, viviendo una vida tranquila rodeado de tornos y fresadoras. Pero en diciembre de 1941, el mundo tenía otros planes. Kowalski se alistó 3 semanas después de Pearl Harbor. El ejército, al ver sus calificaciones de aptitud y su experiencia en mecánica, lo asignó a tareas de artillería, mantenimiento, reparación y armero. Se entrenó en el campo de pruebas de Aberdeen, Maryland, donde aprendió la mecánica interna de todas las armas que portaba la infantería, el M1 Garand, el fusil automático Browning, la ametralladora M1919, la Browning M2, morteros, granadas, todo. Destacó. Los instructores destacaron su capacidad para diagnosticar averías solo con el sonido, desmontar y volver a montar armas con los ojos vendados e improvisar reparaciones con cualquier material disponible. En otra guerra, podría haber pasado el tiempo en Estados Unidos, enseñando a otros o trabajando en un depósito. Pero el ejército necesitaba mecánicos en el campo, hombres capaces de mantener las armas en funcionamiento en medio del barro, la nieve y el caos. En agosto de 1943, Kowalski partió rumbo a Inglaterra con la 28ª División de Infantería. Para septiembre de 1944 ya estaba en Francia. En octubre ya estaba en el bosque de Urgen, donde las máquinas iban a morir. El Urgen era una pesadilla. 50 millas cuadradas de denso y oscuro bosque a lo largo de la frontera germano-belga, un laberinto enmarañado de abetos, barrancos y senderos forestales que se tragaba batallones enteros. Los alemanes lo habían fortificado con campos de minas, búnkeres y campos de tiro entrelazados. Cada sendero estaba acribillado por la artillería. Cada claro era una caja de arena. La cubierta forestal era tan espesa que el apoyo aéreo era inútil y las ráfagas de artillería detonaban en las copas de los árboles, haciendo llover metralla sobre cualquiera que estuviera abajo. El barro llegaba hasta las rodillas. El frío calaba hasta los huesos. Los hombres lucharon durante días a lo largo de unos pocos cientos de metros, solo para perderlos de nuevo en un contraataque. La 28ª División entró en el Urgen a principios de noviembre con más de 10.000 hombres. En 2 semanas, las bajas superaron el 50%. Era una trituradora de carne, y el arma que la alimentaba era la ametralladora alemana MG-42, una sierra mecánica de 1.200 disparos por minuto alimentada por cinta, capaz de destrozar a un escuadrón entero en segundos. La doctrina estadounidense exigía suprimir las ametralladoras enemigas con fuego de fusil, para luego flanquearlas con infantería o destruirlas con morteros o tanques. Pero en el Urgen, nada de eso funcionó. Los árboles bloqueaban los observadores de morteros. Los tanques no podían maniobrar. Flanquear significaba cruzar terreno abierto bajo fuego.
La supresión requería más potencia de fuego de la que un escuadrón de fusileros podía ofrecer. Los alemanes lo sabían. Colocaron sus MG-42 para cubrir cada aproximación y luego esperaron. Kowalski vio el problema con claridad. La Browning M1919 era una buena arma. Fiable, precisa y con una cadencia de fuego sostenida de unos 400 disparos por minuto. Pero una M1919 no podía suprimir 2 o 3 MG-42 simultáneamente. Los cálculos no cuadraban. Los artilleros alemanes esperaban a que la ametralladora estadounidense disparara, marcaban su posición y luego concentraban el fuego en ella mientras sus otras armas mantenían a la infantería inmovilizada. Los ametralladores estadounidenses morían rápidamente en el Urgen. Kowalski había reemplazado a 14 dotaciones de artilleros en 3 semanas. Muertos, heridos, hombres que se habían derrumbado bajo la presión de ser el blanco cada vez que abrían fuego. No podía arreglar la moral. No podía arreglar las tácticas. Pero sí podía arreglar el arma. La idea se le ocurrió el 6 de noviembre en un depósito de suministros a 3 kilómetros de la línea. Estaba clasificando armas dañadas, Brownings con cajones de mecanismos agrietados, cañones doblados, mecanismos de alimentación rotos, intentando recuperar piezas. 3 M1919 yacían en el banco de trabajo, todos dañados sin posibilidad de reparación en el campo, todos programados para ser devueltos a artillería. Kowalski los contempló un buen rato. Luego empezó a medir. El cajón de mecanismos de la Browning era modular. El cañón se podía desmontar y volver a montar. El mecanismo de retroceso era ajustable. Si pudiera montar 3 cajones de mecanismos en un armazón reforzado, sincronizar sus percutores y alimentarlos desde cintas transportadoras separadas, podía triplicar la potencia de fuego sin triplicar el peso. 3 cañones disparando 400 disparos por minuto cada uno significaban un total de 1.200 disparos por minuto, la misma cadencia que una MG-42, pero con mayor estabilidad y un fuego más sostenido. Sería pesado, consumiría munición, pero daría a una dotación de cañones la capacidad de supresión de 3. Trabajó 36 horas seguidas, durmiendo a intervalos de 20 minutos y comiendo raciones frías en el banco. Recuperó placas de acero de un semioruga destruido y las soldó a un armazón de triple ancho. Desmontó 3 M1919 hasta sus componentes principales, descartó las piezas dañadas y reconstruyó 3 mecanismos de disparo funcionales, uno junto al otro. El reto era la sincronización. Si los percutores no impactaban con una diferencia de milisegundos, el retroceso sería desigual y el arma se desintegraría por vibración. Kowalski mecanizó una barra de gatillo a medida a partir del eje de un camión, la limó y pulió hasta que liberó los 3 fiadores simultáneamente. Reforzó las bandejas de alimentación, modificó las guías de las correas para evitar enredos y añadió un sistema hidráulico de amortiguación recuperado de un cañón antitanque de 37 milímetros para absorber el retroceso combinado. El arma terminada pesaba 30 kilos sin munición y 40 kilos con las 3 correas llenas. Requería un trípode pesado y una tripulación de al menos 2 hombres, uno para disparar y otro para manejar las correas y mantener los cañones fríos. Lo montó en un trípode M2 recuperado, reforzado con soportes adicionales, y realizó un disparo de prueba contra un terraplén de tierra al borde del depósito. El sonido fue inmenso. No 3 disparos, sino una voz enorme, un rugido profundo y desgarrador que hizo vibrar las herramientas en el banco de trabajo a 50 metros de distancia. Kowalski disparó una ráfaga de 6 segundos, 240 balas en total, 80 por cañón. El terraplén se desintegró. Terrones de tierra volaron 6 metros por los aires. El arma se mantuvo firme, sin atascos, sin roturas. Los cañones brillaron naranjas, pero no se deformaron. Recargó y disparó de nuevo. El mismo resultado. El retroceso era manejable con el soporte adecuado. La precisión era aceptable a 200 yardas. No quirúrgica, pero de un volumen devastador. La llamó M1919 diagonal 3. Todos los demás la llamaban triple. Kowalski se la mostró a su líder de pelotón, el teniente Carl Denison, un exprofesor de secundaria de Ohio con 2 meses de experiencia en combate y la mirada atormentada de quien ha perdido demasiados hombres. Denison observó el arma, la rodeó, preguntó cuánto pesaba, cuánta munición consumía, cuánto tiempo podía disparar antes de sobrecalentarse. Kowalski respondió con sinceridad: demasiado pesada para la guerra móvil. Quema 1.200 balas por minuto. Los cañones deben cambiarse cada 300 balas. Denison asintió lentamente y luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Mantendrá con vida a mis hombres? Kowalski lo miró a los ojos. Sí, señor.
Denison autorizó su uso, sin papeleo, sin cadena de aprobación. Solo la decisión de un teniente en el campo de batalla en una guerra donde la supervivencia era más importante que las regulaciones. 9 de noviembre de 1944. El pelotón recibió órdenes de tomar una posición fortificada denominada Colina 232, una elevación baja en el límite oriental del bosque de Urgen. Inteligencia informó de 3 nidos de ametralladoras alemanas, una fuerza enemiga estimada en 20 a 30 infanterías, posible apoyo de mortero, plan de ataque estándar, preparación de artillería, luego asalto de infantería a lo largo de 300 yardas de terreno abierto. Pero no había artillería disponible. Todos los cañones del sector apoyaban el avance principal hacia Smith. El pelotón entraría con lo que tenía: 38 fusileros, 2 equipos de bar, un escuadrón de morteros y el triple de Kowalski. Partieron a las 4 horas, avanzando a través del bosque en columna, todos tensos y en silencio. El bosque estaba completamente oscuro, el suelo helado, cada aliento visible. A las 4:45 llegaron a la línea de asalto, un barranco poco profundo a 250 yardas de la posición alemana. Denison colocó a sus hombres, fusileros en línea de escaramuza, equipos de ametrallador en los flancos y un escuadrón de morteros en desfilada tras la cresta. Kowalski instaló el triple en el centro, con sacos terreros apilados para cubrirse, cinturones de munición dispuestos y listos. 3 cajas, 750 cartuchos en total. Su artillero asistente era el soldado Eddie Mars, un joven granjero de Iowa que nunca había disparado una ametralladora antes de este despliegue, pero que aprendió rápido porque mantenerse con vida lo requería. A las 5 de la madrugada y 15, se encendió la primera bengala alemana, una estrella verde que colgaba en el cielo como un ojo maligno, iluminando el bosque con una luz enfermiza. Los alemanes los habían oído. 30 segundos después, las MG-42 abrieron fuego, largas y desgarradoras ráfagas que destrozaron los árboles y lanzaron corteza y astillas por los aires. La línea estadounidense se aplanó. Nadie se movió. Nadie devolvió el fuego. Disparar era morir. Denison se arrastró hasta la posición de Kowalski, con la voz tensa. «Estamos inmovilizados. Necesito su presión ahora o abortamos». Kowalski revisó la imagen de su mira. 300 yardas, cuesta arriba. 3 destellos distintivos marcaban las posiciones de los cañones alemanes. Ajustó la elevación del trípode, lo fijó y cargó la primera correa en el receptor central. Mars cargó la izquierda y la derecha. Kowalski respiró hondo, acomodó su peso y apretó el gatillo. El triple estalló. Los 3 cañones dispararon en perfecta sincronización. Los fogonazos iluminaron el barranco como una luz estroboscópica. Los casquillos se derramaron al suelo en una cascada metálica. El ruido era una fuerza física, un rugido martillante que ahogaba cualquier pensamiento. Kowalski apretó el gatillo durante 8 segundos, barriendo de izquierda a derecha por la ladera. 320 disparos en total. Los árboles se astillaron. Los cañones alemanes quedaron en silencio. Durante 5 segundos no hubo sonido alguno, salvo el zumbido en los oídos de Kowalski y el siseo del metal sobrecalentado. Entonces, las MG-42 volvieron a disparar, pero más despacio, inseguras, un cañón a la vez en lugar de los 3 al unísono. Kowalski volvió a disparar, una ráfaga de 10 segundos dirigida al fogonazo de la izquierda. 400 balas. El fogonazo desapareció. El arma se detuvo. Mars cambió el cañón izquierdo, al rojo vivo, demasiado caliente para tocarlo, y cargó una cinta nueva. Kowalski cambió la mira al segundo cañón y disparó. La posición alemana explotó en una nube de tierra y madera destrozada. Silencio. El tercer cañón intentó reposicionarse, y un fogonazo apareció a 30 metros de su ubicación original. Kowalski lo rastreó, disparó una ráfaga de 6 segundos y el fogonazo se apagó. Denison gritó la orden. «Muévanse. Ahora». El pelotón avanzó a toda velocidad, con fusiles y cañones antiaéreos disparando, los hombres corriendo por el campo abierto en ráfagas cortas mientras Kowalski mantenía el triple martillando, largas y amplias ráfagas que obligaban a todos los alemanes a agachar la cabeza. No apuntó objetivos específicos. No lo necesitaba. El volumen del fuego era el arma. 1200 disparos por minuto en un frente de 200 yardas significaba que ponerse de pie, asomarse, devolver el fuego, todo era un suicidio. Los alemanes lo intentaron. Fusileros individuales se levantaron para disparar y fueron abatidos al instante, no por el fuego dirigido, sino por la enorme densidad de balas en el aire. Fue una supresión a un nivel que la infantería estadounidense nunca antes había logrado.
El pelotón cruzó el campo de batalla en 90 segundos. 3 hombres resultaron heridos, ninguno murió. Llegaron a la línea de trincheras alemana y comenzaron a volar granadas. Kowalski cesó el fuego, con los cañones humeando, los cinturones agotados. Había disparado 680 disparos en menos de 2 minutos. El triple se había mantenido unido. La posición cayó en 6 minutos de brutal combate cuerpo a cuerpo. 18 alemanes murieron, 9 fueron capturados y el resto huyó al bosque. Bajas estadounidenses, 3 heridos, ningún muerto. Para los estándares del bosque de Urgen, fue un milagro. Denison regresó caminando a la posición de Kowalski después de que ésta fuera asegurada, con el rostro manchado de tierra y pólvora, y no dijo nada. Simplemente puso una mano sobre el hombro de Kowalski, le apretó un poco y se alejó. Esa noche, la noticia del triple corrió por el batallón. Oficiales fueron a verlo. Sargentos hicieron preguntas. El consenso fue unánime. El arma era descabellada, poco práctica e indispensable. En 3 días, Kowalski recibió órdenes de construir 2 más. Construyó 4. Todos los M1919 de repuesto del batallón llegaron a su taller. Trabajaba de noche, durmiendo 2 horas seguidas, sobreviviendo a base de café y adrenalina. El segundo y el tercer triple se completaron el 14 de noviembre. El cuarto, el 17 de noviembre. Cada uno fue ligeramente refinado. Mejor equilibrio, mecanismos de alimentación mejorados y armazones reforzados. Entrenó personalmente a los artilleros, enseñándoles a manejar las cintas, cuándo cambiar los cañones y a apuntar por volumen en lugar de precisión. Las armas se distribuyeron a los pelotones de armamento pesado del batallón. En una semana, estaban en combate. Los resultados fueron inmediatos y drásticos. Las posiciones alemanas que se habían mantenido durante días cayeron en cuestión de horas. Los nidos de ametralladoras que habrían requerido el apoyo de morteros o tanques fueron neutralizados por el fuego sostenido de un solo triple. El efecto psicológico fue tan importante como el táctico. Los soldados alemanes describieron el sonido como abrumador, desmoralizante, ineludible. Los prisioneros interrogados después de los enfrentamientos con el triple usaban repetidamente la misma frase, Eisenregen, lluvia de hierro. Lo describieron como metal cayendo del cielo, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Algunos se negaron a creer que fuera una ametralladora. Pensaron que era una nueva forma de artillería o un arma experimental. La verdad, que eran 3 viejas Browning soldadas por un sargento en un depósito de suministros, nunca se les ocurrió. Pero la efectividad tuvo un costo brutal. El consumo de munición fue catastrófico. Un solo disparo de triple durante 1 minuto consumió 1.200 balas, más de lo que una compañía de fusileros completa gastaba en un tiroteo típico. Los sargentos de suministro luchaban por mantener las armas alimentadas. Los convoys traían cintas transportadoras a montones, a menudo bajo fuego enemigo, a veces de noche. El batallón de Kowalski quemó más munición, 30-06 en 2 semanas que en los 2 meses anteriores. El departamento de artillería de la división señaló a la unidad para investigación. Denison y el comandante del batallón tuvieron que justificar el gasto a un coronel de logística del primer ejército, quien llegó exigiendo explicaciones. Le mostraron los informes de bajas. Antes del triple, de 15 a 20 bajas por asalto. Después del triple, de 3 a 7. El coronel se fue sin más preguntas. El arma también exigía un alto precio a sus tripulaciones. El ruido era devastador. Los artilleros sufrieron graves daños auditivos en cuestión de días. El propio Kowalski estaba casi sordo a finales de noviembre, comunicándose mediante órdenes gritadas y señales manuales. El peso era insoportable. Mover el triple requería 3 hombres y los agotaba en cuestión de horas. El calor era peligroso. Los cañones brillaban al rojo vivo tras un fuego sostenido, y un manejo descuidado causaba quemaduras. 2 artilleros resultaron heridos al cambiar de cañón sin los guantes adecuados. El retroceso, incluso amortiguado, era brutal. Los artilleros sufrieron contusiones, esguinces y lesiones por esfuerzo repetitivo al apoyarse en el trípode. Pero ninguno se quejó. Habían visto lo que le sucedía a los hombres que asaltaban posiciones alemanas con armas estándar. Habían cargado con los cadáveres. Si los hombros magullados y el zumbido en los oídos eran el precio de la supervivencia, lo pagaron sin dudarlo. El 21 de noviembre de 1944, la 28ª División fue retirada del bosque de Urgen, tras sufrir más de 6.000 bajas en 3 semanas. Fueron enviados a un sector tranquilo de las Ardenas para descansar y reacondicionarse. Los cañones triple de Kowalski
Se fueron con ellos. Durante 2 semanas, los cañones permanecieron en silencio, cubiertos con lonas, mientras la división se recuperaba y absorbía los reemplazos. Kowalski aprovechó el tiempo para perfeccionar el diseño. Mejoró los sistemas de retención de los cañones, las camisas de refrigeración y las bandejas de alimentación. Construyó un quinto triple con piezas recuperadas de vehículos destruidos. Entrenó a las nuevas tripulaciones. Redactó instrucciones de mantenimiento detalladas, diagramas dibujados a mano que mostraban cada componente, cada posible punto de fallo y cada solución. Nunca imaginó lo que vendría después. 16 de diciembre de 1944. Los alemanes lanzaron la operación Wacht am Rhein, la ofensiva que se conocería como la Batalla de las Ardenas. 250.000 de tropas alemanas, apoyadas por tanques y artillería, irrumpieron en las escasamente defendidas líneas estadounidenses en las Ardenas. La 28ª División, aún recuperándose del Urgen, se encontraba directamente en la trayectoria del Quinto Ejército Panzer. En cuestión de horas, la división estaba comprometida en todo su frente. El batallón de Kowalski defendía un pueblo en un cruce de caminos llamado Wiltz, un cruce crítico que controlaba el acceso a la red de carreteras que conducía al oeste. Los alemanes necesitaban Wiltz. Llegaron con una fuerza abrumadora, 2 regimientos de infantería, 30 tanques y apoyo de artillería. Los defensores estadounidenses contaban con menos de 1.000 hombres, exhaustos, faltos de efectivos y al borde de la aniquilación. El pelotón de Kowalski estaba apostado en el extremo norte del pueblo, defendiendo un puente de piedra sobre el río Wiltz. Los alemanes debían cruzarlo para llegar al cruce de caminos. Denison, ahora capitán tras un ascenso de campaña, tomó la decisión: defender el puente a toda costa. Kowalski dispuso 2 triples en campos de tiro superpuestos. Uno cubría directamente el puente y el segundo los accesos. Tenía 4.000 cartuchos de munición almacenados en un sótano detrás de la posición. Todos los cinturones que podía encontrar, mendigar o robar. Tendría que ser suficiente. Los alemanes atacaron al amanecer del 17 de diciembre. Un centenar de infantería, moviéndose en compañía, avanzaban bajo el fuego de cobertura de morteros y cañones de tanques. Esperaban una resistencia simbólica, un breve tiroteo y luego el colapso. Recibieron una lluvia de hierro. Kowalski abrió fuego a 200 yardas, ambos triples martillando simultáneamente, 2.400 disparos por minuto cayendo sobre la zona de muerte. El avance alemán se desintegró. Los hombres cayeron en grupos, escuadrones enteros cayendo en segundos. Los sobrevivientes se tiraron al suelo, inmovilizados en campo abierto, incapaces de avanzar o retirarse. Kowalski siguió disparando, ráfagas largas y sostenidas que duraron 15, 20 segundos, cañones brillantes, casquillos gastados amontonándose hasta la cintura alrededor de las posiciones de los cañones. Los alemanes intentaron flanquear. Kowalski desvió el fuego, los sorprendió en campo abierto, los abatió. Probaron granadas de humo. Kowalski disparó a través del humo, el volumen compensando la visibilidad. Probaron tanques. Los triples no podían penetrar el blindaje, pero sí desmantelaban la infantería de apoyo, dejando a los tanques ciegos y vulnerables. Los equipos estadounidenses de bazucas avanzaron y destruyeron 3 Panzer a corta distancia. El ataque cesó tras 2 horas. Los alemanes se retiraron, dejando más de 60 muertos frente al puente. Los cañones de Kowalski habían gastado 3.200 balas. Ambos cañones triples tenían los cañones agrietados y necesitaban reparación inmediata. Kowalski y Marsh trabajaron toda la tarde, intercambiando piezas, reforzando armazones, preparándose para el siguiente asalto. Llegó al anochecer. Otros 100 soldados de infantería, esta vez con mejor coordinación, mejor fuego de cobertura, mejores tácticas. No importó. Los triples abrieron fuego de nuevo, y el resultado fue el mismo. Un fuego abrumador e inevitable que convirtió la aproximación al puente en un matadero. Los alemanes se retiraron de nuevo. Durante 3 días, el patrón se repitió: asaltar, repeler, reparar, recargar. La posición de Kowalski se convirtió en el pilar de la defensa del batallón. Mientras el puente resistiera, los alemanes no podrían avanzar. Mientras los triples siguieran disparando, el puente resistiría. Kowalski perdió la noción del tiempo, del número de ataques, de cuántas balas había disparado. Vivía en un estado de fuga de agotamiento y adrenalina, operando por instinto y memoria muscular. Tenía las manos quemadas de tanto cambiar de cañón. Había perdido la audición. Tenía los ojos inyectados en sangre por el humo y la falta de sueño. Pero los cañones seguían disparando. El 19 de diciembre,
Se agotó la munición. El último disparo se realizó a las 2:30 PM, abatiendo un escuadrón alemán que intentaba saltar el puente bajo el humo que los cubría. Después, silencio. Kowalski contempló las cajas de munición vacías, luego el puente, luego a Mars, quien le devolvió la mirada con los ojos hundidos. Denison apareció, agazapado, y dio la orden: retirarse. El batallón se estaba retirando a posiciones secundarias. Habían aguantado lo suficiente como para que llegaran refuerzos. El puente sería demolido. Kowalski asintió, demasiado exhausto para hablar. Él y Mars prepararon cargas de demolición, equiparon los triples con granadas de termita para evitar la captura y se replegaron con el resto del pelotón. 5 minutos después, el puente explotó, derrumbándose en el río en una nube de polvo y piedras destrozadas. Los alemanes tomaron Wiltz al día siguiente, pero el retraso les había costado un tiempo crucial. Los refuerzos del tercer ejército de Patton ya se dirigían hacia el norte. La ofensiva, aunque devastadora, fracasaría. La defensa del puente por parte de Kowalski fue una nota al pie en una batalla masiva. Pero para los hombres de su batallón fue la razón de su supervivencia. 38 hombres habían mantenido una posición contra la fuerza del regimiento durante 3 días, infligiendo más de 200 bajas, destruyendo 6 tanques y retrasando a toda una división alemana. Los triples lo habían hecho posible. Tras las Ardenas, los triples desaparecieron de los registros oficiales. Las 5 armas que Kowalski construyó fueron destruidas durante la retirada o se perdieron en el caos del combate. Nunca se elaboró ningún informe formal. No se realizó ninguna evaluación. El diseño solo existía en los cuadernos de Kowalski y en la memoria de los hombres que lucharon junto a él. El ejército, en su análisis de posguerra, se centró en sistemas más amplios, tanques, artillería y poder aéreo. Las innovaciones individuales de los soldados de primera línea se mencionaron de pasada, si es que se mencionaron. Kowalski recibió una estrella de bronce por sus acciones en Wiltz, con una mención que decía por servicio meritorio en relación con operaciones militares. No se mencionó el triple. No se reconoció el arma que había salvado a un batallón. Kowalski sobrevivió a la guerra. Regresó a Atramsk en julio de 1945, abrió un taller mecánico en la avenida Joseph Campau y pasó los siguientes 30 años fabricando herramientas, reparando motores y sin mencionar jamás la guerra. Cuando los historiadores lo encontraron en la década de 1970, atraídos por los rumores sobre la Browning de 3 cañones, rechazó las entrevistas. Le dijo a un investigador insistente: «Hice lo que la situación requería. Muchos hombres hicieron más». Esas fueron todas sus declaraciones públicas. Murió en 1983, a los 64 años, por complicaciones relacionadas con la pérdida de audición y el daño respiratorio, secuelas de la exposición continua al fuego de ametralladoras y a productos químicos industriales. A su funeral asistieron 7 veteranos de su antiguo batallón, todos hombres que habían visto los triples en acción. Uno de ellos, Eddie Mars, pronunció el panegírico. No habló de heroísmo. Habló de competencia, de un hombre que vio un problema y lo solucionó porque solucionar problemas era lo que hacía. Frank no construyó ese arma para la gloria, dijo Mars. Lo construyó porque sus amigos se morían y tenía la habilidad de detenerlo. Eso es todo. Eso es todo. El legado del triple no es el arma en sí, sino el principio que encarnaba. Que la innovación ocurre en el límite, donde la necesidad se encuentra con la capacidad, donde la doctrina se encuentra con la realidad. Kowalski no esperó aprobación ni autorización. No solicitó al alto mando ni presentó propuestas. Identificó un problema, diseñó una solución y la implementó con los recursos disponibles. Ese tipo de iniciativa es poco común en las estructuras institucionales, pero es esencial en la guerra, donde las condiciones cambian a una velocidad que la burocracia no puede responder. El triple nunca se produjo en masa, nunca se adoptó formalmente, nunca entró en el inventario. Pero cambió los resultados. Salvó vidas. Demostró que, a veces, la mejor respuesta a la abrumadora potencia de fuego enemiga no son mejores tácticas ni más hombres, sino un sargento con un soldador y la negativa a aceptar que las herramientas que le han sido otorgadas son las únicas que se le permite crear. La doctrina militar moderna ahora enfatiza la adaptabilidad, la innovación descentralizada y la capacitación del personal de primera línea para modificar el equipo y las tácticas según lo exijan las condiciones. Este énfasis existe, en parte, gracias a hombres como Kowalski, cuyos experimentos no autorizados resultaron más efectivos que la doctrina autorizada. Las armas han cambiado. La infantería actual lleva lanzagranadas automáticos, armas automáticas de escuadrón, óptica de precisión.
pero el principio subyacente se mantiene. El volumen, la velocidad y el impacto en los críticos segundos iniciales pueden decidir un enfrentamiento antes de que realmente comience. Eso es lo que el triple entregó en 1944, y es lo que todos los avances posteriores en la potencia de fuego de la infantería han buscado replicar. El nombre alemán, Eisenregen, sobrevivió en los relatos de posguerra. Los veteranos entrevistados décadas después aún recordaban el sonido, el terror de verse atrapada en ese torrente de fuego, la impotencia de saber que la cobertura era temporal y que la supervivencia dependía de la suerte. Algunos lo describieron como peor que la artillería porque era continuo, implacable y personal. La artillería era impersonal, aleatoria. El triple era deliberado, sostenido, ineludible. Esa dimensión psicológica quebrantaba la moral del enemigo no solo por las bajas, sino por la mera sensación de ser el objetivo de algo abrumador, era tan significativa tácticamente como la destrucción física. El miedo es un arma. Kowalski lo comprendió instintivamente. La historia del triple sobrevivió porque los hombres que lucharon con él se negaron a dejar que desapareciera. Eddie Mars escribió sobre él en una carta a la Asociación de la 28ª División en 1972. Carl Denison lo mencionó en una historia oral grabada para el Centro del Patrimonio del Ejército en 1979. Un cabo llamado James Petrocelli lo describió en detalle durante una reunión en 1985, sosteniendo bocetos que había dibujado de memoria, mostrando los 3 cañones, el marco reforzado, las correas de alimentación una al lado de la otra. Ninguno de ellos exageró. La verdad era lo suficientemente extraordinaria. Un mecánico de Michigan, armado con un arma que construyó en un depósito de suministros, cambió las probabilidades para un batallón y demostró que, a veces, la respuesta a las probabilidades imposibles es una persona dispuesta a romper las reglas porque seguirlas significa ver morir a amigos. Frank Kowalski nunca buscó reconocimiento. Nunca se autoproclamó héroe ni innovador. Se veía a sí mismo como un mecánico que hacía su trabajo en circunstancias difíciles. Esa humildad, ese enfoque en la misión por encima del ego, es la parte más perdurable de su legado. La guerra recompensa los resultados. La supervivencia exige adaptación. Y a veces, la diferencia entre la derrota y la victoria reside en un hombre con la habilidad y la determinación de construir algo imposible porque quienes dependen de él no tienen otra opción. El triple rugió durante 6 semanas en el invierno de 1944 y luego quedó en silencio, destruido o abandonado en el caos de la retirada y el avance. Pero el eco de ese rugido, la prueba de que una persona con visión y capacidad puede cambiar los resultados, aún resuena en cada escuadrón que enfrenta adversidades abrumadoras, en cada soldado que se niega a aceptar que las cosas son como deben ser. La última fotografía conocida de un triple fue tomada en diciembre de 1944, durante la defensa de Wiltz. Muestra a Kowalski agachado detrás del arma, con los cañones apuntando hacia el puente y las cintas de munición serpenteando por el suelo. Su rostro es invisible bajo un casco y una bufanda, pero su postura, inclinado hacia el arma, con las manos en las empuñaduras, listo, habla de la concentración y la determinación que lo definían. La fotografía es granulada, está mal iluminada y deteriorada por el tiempo, pero el arma es claramente visible. 3 cañones, 3 cintas, un armazón soldado con chatarra de acero. Parece exactamente lo que es, algo construido a la desesperación por alguien que sabía lo que hacía. Esa fotografía reside ahora en los archivos de la Asociación de la 28ª División de Infantería, etiquetada simplemente como SGTO. F. Kowalski, Wiltz, diciembre de 1944. Sin explicación. Sin contexto, solo un hombre y el arma que construyó para mantener con vida a sus amigos. Esa imagen, más que cualquier informe oficial o análisis táctico, captura la esencia de la historia. La guerra no la deciden solo los generales y las estrategias, sino los individuos que se niegan a aceptar las limitaciones, que ven los problemas y construyen soluciones, que entienden que la supervivencia se gana a través de la competencia, el coraje y la voluntad de hacer lo que la doctrina dice que es imposible. Suscríbete si quieres más historias de hombres que cambiaron la historia con sus manos. ¿Desde dónde las ves? Deja un comentario abajo.